Padre, nuevamente queremos agradecerte el estar aquí reunidos, Señor. Mas, Señor, necesitamos pedirte que nos añadas bendición, Señor, para este mensaje, Señor. Te damos gracias porque nos bendijiste con la alabanza, Señor, pero te rogamos extiende tu bendición al mensaje, Señor. Te rogamos que hoy nos ayudes a escuchar tu voz. Te pedimos que hoy prevalezca tu palabra y nada más tu palabra, Señor. Que sea tu voz la que se oiga, Señor, a través de un instrumento, Señor, únicamente. Pero que sea tu voz, Señor. Hazla oír en el corazón. Séllala, Señor, en cada corazón. Que nadie se vaya de aquí sin ser alimentado, Señor. Sin ser instruido, Señor, sin ser enseñado por ti, Señor. Venimos a recibir de ti, Señor. Por favor, abre tu boca y enséñanos, Jesús, porque en tu nombre, Señor, lo rogamos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a darle lectura. Si usted ha estado las enseñanzas anteriores, se ha dado cuenta que hemos estado estudiando acerca del amor, el amor bíblico, como le hemos llamado para esta serie de estudios, el amor cristiano también, lo hemos mencionado así, y hemos estado estudiando las características que vienen descritas en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y bueno, hemos estudiado una por una con la ayuda de Dios, y el día de hoy vamos a estudiar que el amor no se irrita, así se llama el mensaje. Vamos a dar lectura al versículo donde nos vamos a basar. En el versículo 4 empieza diciendo el amor y luego describe sus características, y en el 5 dice así, sigue hablando del amor y dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, y finalmente dice: no se irrita. Hasta ahí vamos a leer para el estudio del día de hoy. No se irrita, dice la Biblia. Es particular, a la hora de estar preparando el estudio fue necesario estar pues escudriñando, minuciosamente estar acudiendo a las escrituras y a otras fuentes para entender qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo al haberle dictado al apóstol que escribiera estas palabras. Y como tú has observado en otros mensajes, pues hemos recurrimos al texto original, al idioma original en el que se escribió la Biblia. De tal manera, bueno, que encontramos la descripción acerca de qué es irritarse en nuestro idioma, y es importante entenderlo. En nuestro idioma las palabras nos dan una connotación, un significado, y en el idioma original esto pudiera cambiar un poco. Entonces, a la hora de estudiar que el amor no se irrita, pues a la mayoría de nosotros pudiera venir la idea de que el amor no se enoja, pudiéramos describirlo también así, y no está incorrecto, es cierto, nada más que es un poco más precisa la acepción de la palabra, el significado es un poco más enfocado, más directo, más conciso, vaya la expresión, más conciso el significado, porque si bien habla del enojo, y el enojo está claramente condenado en la Biblia, o sea, para Dios, una persona que practica en su vida el enojo es una persona que está en pecado, que está descalificada delante de Dios. No es una persona que camine con Dios, la persona que practica el enojo, y está claramente, vuelvo a decirlo, claramente condenado ese pecado en la Biblia. A la hora de estar estudiando este mensaje, a la hora de estar estudiando esta porción de la Escritura, es importante que entendamos que irritarse sí habla de enojarse,
pero de una manera, vuelvo a mencionarlo, muy particular. Voy a pasar a la definición para irlo explicando. El griego de irritarse es paraxuno. Paraxuno. El significado es aguzar, aguzar con G, aguzar, exasperar, enardecer, irritar. Vuelvo a mencionarlo: aguzar, exasperar, enardecer, irritar. Esta palabra es un compuesto, es decir, está formado de otras dos palabras en griego. Una palabra es para, que es una preposición primaria que indica propiamente tener cerca. Tiene más definiciones, pero vamos a tomar esta. Para quiere decir propiamente algo cercano o tener cerca. Y el otro compuesto, la otra palabra es oxus, que quiere definir algo agudo, algo ácido o algo rápido. Ya vimos que el compuesto de la palabra es enardecer. Quizás si pudiéramos nosotros hacer un conjunto de estas definiciones que hemos leído y pudiéramos sacar una sola definición, quizá lo que pudiéramos concluir es alguien que tiene el enojo cerca y que acude a él rápidamente. Vuelvo a describirte: paraxuno, aguzar, exasperar, enardecer, irritar. Y aquí quise tomar la definición de exasperar y consultarla en un diccionario secular. Exasperar es hacer que una persona se enfade muchísimo, que pierda la paciencia. Exasperar, hacer que una persona, o cuando alguien se exaspera, es una persona que se enfada muchísimo y que pierde la paciencia. También eso quiere decir, la palabra exasperar quiere decir una irritación constante, es decir, la persona está constantemente irritada. Si lo aplicamos al enojo, la persona está constantemente enojada. Resumiendo, lo que vamos a ver el día de hoy es acerca del enojo, o habla acerca del enojo. Y si hay un sentimiento que rápidamente la mayoría de nosotros puede identificar, contrario al amor, que es lo que estamos estudiando, el amor cristiano, un sentimiento exactamente contrario o rápidamente identificable que es contrario al amor, pues es el enojo, es la irritación, como lo estamos viendo aquí. Pero esta clase de enojo que vamos a estudiar el día de hoy es un enojo que la persona tiene cerca siempre. Lo quiero describir así, y es algo que estuve viendo en el transcurso del estudio para poder transmitirlo, en el transcurso, de mi preparación de estudio. Para poder transmitirlo, yo entendía presentárselos de la siguiente manera. Las definiciones nos llevan a entender esto: una persona irritable o una persona que se irrita es alguien que tiene el enojo como pegado aquí. Entonces, a la menor provocación la persona va caminando en su vida y a la menor provocación, ¡pum!, se agarra el enojo porque lo tiene cerca. Y lo suelta tantito y otra vez lo vuelve a agarrar. Y lo suelta tantito y otra vez lo vuelve a agarrar porque lo tiene cerca. Sí leímos una definición, ¿verdad? Cerca era una definición y la otra definición era rápido. Rápidamente se exaspera, rápidamente se enoja, rápidamente se irrita. La Biblia dice que la persona que anda así no tiene el amor cristiano, porque el amor cristiano no se irrita. Ahorita vamos a ver lo contrario. ¿Qué si hace una persona que ama? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es con respecto al enojo? Pero el que se irrita es así, rápido para enojarse, rápido para tomarse de la exasperación.
rápido para desesperarse y lo va manifestando a lo largo de su vida. Una descripción que yo puse aquí para de la misma manera buscar explicarlo un poquito mejor, es el que se irrita es una persona que fácilmente pierde la paciencia. Y como lo voy a mencionar más adelante, la paciencia es un aspecto del fruto de que una persona es cristiana. Entonces una persona pierde la paciencia rápido, y más específicamente una persona no tiene templanza, no tiene dominio propio para controlarse en los momentos que le llevan a exasperarse. Entonces eso nos habla de que la persona tiene o muy poca influencia del Espíritu, por decir que ya casi nada, o bien nunca ha tenido una influencia del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paciencia y también es templanza, lo que es lo mismo, dominio propio. Pero vamos a entrar en materia, vamos a ver características de la persona que se irrita. Ya lo describí de una manera sencilla. Vamos a ir a la Biblia para leer algunos versículos y ampliar esta descripción. Proverbios 14, 17. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras. Y agrega ahí el proverbio: y el hombre perverso será aborrecido. Nos concentramos en la primera parte del proverbio. El que fácilmente se enoja hará locuras. O sea, el que tiene el enojo a la mano. ¿Cómo dice la Biblia? Hará locuras. Cuando alguien tiene este tipo de enojo, cuando una persona es irritable, se exaspera rápido, la Biblia lo menciona así: pues es alguien que hace locuras. Una acepción de la palabra, una descripción de locuras es hacer perversidades o hacer necedades, a eso se refiere. Pero quizá aquí pudiéramos nosotros agregar una expresión que la encontramos en nuestro idioma castellano. Muchas veces cuando una persona es irascible, es irritable, fácilmente se enoja, cuando tiene su reacción de enojo, su actitud de enojo, los que están alrededor le llegan a decir: oye, tu reacción no era para tanto. ¿Por qué te enojaste tanto? Eso que te pasó no era para tanto. Exageraste. Fue demasiada tu reacción. El que fácilmente se enoja hará locuras. El proverbio simplemente describe algo que nos encontramos cotidianamente en una persona que está irritándose, molestándose, exasperándose constantemente. ¿Qué hace una persona así? Una persona que se desespera rápidamente, pues llega a decir y gritar cosas de las que después se arrepiente, ¿sí o no? A veces la persona que es muy irascible contesta con una palabra de enojo o con una palabra altisonante, o utiliza expresiones para expresar su enojo y luego se arrepiente. Ejemplo, pudiera ser que, no sé, le va a traer, vamos a pensar en un padre de familia, un varón, y el niño que está pequeño le va a llevar por ahí: a ver, hijo, tráeme mi teléfono celular. Y ahí ve el niño que está pequeño y se le cae el teléfono celular y se rompe o se daña poquito. El que rápidamente se irrita, ¿cómo reaccionará? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, que no tienes cuidado, y quizá alzará su voz: niño, siempre el mismo. Y un niño que es fácilmente impresionable: siempre haces lo mismo, hijo, siempre haces lo mismo, niño, hazte para allá. Un niño que es rápidamente impresionable, una reacción que puede tener el niño es de espanto, de miedo, y muchos acaban llorando. Y quizá el papá, cuando ve eso, dirá: ay, ya lo hice llorar, creo que me sobrepasé. Se acaba arrepintiéndose. ¿Pero por qué reaccionó así? Porque se enoja fácilmente, porque se irrita, porque es irascible, porque no tiene dominio propio. También, después de que dice y grita cosas de las que después se arrepiente, también hace cosas de las que después se arrepiente. Más adelante lo voy a mencionar, pero son personas que muchas veces lastiman a su semejante.
como se exasperan, como se desesperan, llegan a lastimar a las personas que están alrededor. Hace ya varios años yo vivía en la Ciudad de México y ya por aquellos años, te estoy hablando, yo creo que fácil de hace 30 años, ya por aquellos años se mencionaba que era de llamar la atención. Oye, se oyó que por ahí hubo un incidente de tráfico y la persona se cerró, y como se le cerró allí en el carro la persona al otro, pues al que se le cerraron, más adelante se le emparejó y se le cerró también, y se bajó del coche dispuesto a pelearse con el otro. Estaba enojado porque se le habían cerrado. Y se baja y va y lo insulta y todo, y después sacan una pistola, uno de los dos, y lo mata por un incidente de tráfico. Vuelvo a decirte, eso lo escuché yo por primera vez hace más o menos 30 años. ¿Ahora será más frecuente casos así? Sí. Allá en la Ciudad de México era muy llamativo por el tipo de ciudad que es, una ciudad que causa mucho estrés para las personas que viven ahí, fácilmente recurren al enojo y ese tipo de reacciones. Pero ahora ya se da en otras ciudades que también han ido creciendo menos, pero también se está presentando. ¿Qué pensará aquella persona que disparó si más adelante lo agarra la policía? ¿O qué pensará aquella persona que quizás se bajó a hacer un pleito y lo recibieron a balazos? Si es que sobrevivió, si no sobrevivió, ¿qué pensarán sus familiares? ¿Por qué reaccionó así? Si se hubiera aguantado, si hubiera soportado el cerrón, si no se hubiera bajado enojado, no lo hubieran recibido a balazos y estaría con nosotros. Qué lamentable, qué triste. Y a lo mejor alguno dirá, ay, qué tremendo es eso, yo no lo haría nunca. Amado, el que se irrita por algo mínimo puede llegar a irritarse por algo más, por algo mayor. El que se irrite en una situación que pueda pensar la persona, esto es insignificante, esto es aquí en la casa y queda entre nosotros. Sí, eso dices tú, pero quizá tú no estás causando una herida con bala, como te mencioné en el ejemplo. Tú estás causando una herida en el alma, que no te das cuenta, pero va a quedar dañada la persona a la que estás tratando así por tus reacciones, por tus iras, por tus enojos, por hacer de más algo que no merecía tu reacción, que no merecía la manera en que trataste a las personas. Este tipo de personas hace cosas de las que después se arrepienten, y como te mencioné en el ejemplo, estas personas son las que por enojo pueden acabar matando a una persona. ¿Por qué es importante detenernos a estudiar esto y razonarlo, meditarlo? Porque la Biblia nos advierte que de esta clase de enojos vienen los homicidios. Y vamos a Mateo 5:21, es un texto muy conocido por varios. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, está hablando Jesús. Dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, les estaba diciendo en ese momento, te queda claro que matar está mal, que matar es incorrecto. Hay un castigo para el que mata. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya no me voy a seguir leyendo, ya varios conocen este pasaje, si no lo puedes terminar de leer después. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, Jesús lo puso a la misma altura, el matar y el enojarse. ¿Por qué? Porque Jesús condena el enojo de la misma manera que condena el homicidio. Porque de los enojos surgen los homicidios, en la gran mayoría de ocasiones. De los enojos surgen los homicidios. Así que cuando una persona es fácil para irritarse, debe de razonar muy bien las cosas, debe mirar muy bien su proceder, porque en una de esas acaba matando a alguien. Y dirá uno, pues no, yo no lo haría. A lo mejor le concederíamos razón a esa persona, nunca lo haría, porque tiene temor de matar a alguien e irse a la cárcel. Pero si es una persona que quizás está bebiendo, pierde el control y ni se acuerda después de beber dónde anduvo, con quién anduvo, qué platicó, qué hizo, ahí le tienen que estar platicando los demás. Cuidado, combinas
Tu irritabilidad, tu rápido enojo, lo combinas con el descontrol que da el alcohol. Cuidado, no son pocos los que alcoholizados han matado a otro. Y cuando despiertan, dicen, ¿qué hice? ¿Qué hice? Oye, si se gastaron la quincena y se sienten bien mal, dicen, caray, ya me acabé todo el dinero, ¿y ahora qué voy a hacer en una parranda? Imagínate que se levante de una borrachera y le digan, pues mataste a alguien. Estás en la cárcel porque te peleaste y mataste a alguien. Te enojaste. Qué terrible. No es cualquier cosa el irritarse. No es que alguien piense y pueda llegar a decir, como muchos se pueden justificar, pues es que mi carácter es así, yo siempre he sido así, prendido. Pues amado, la Biblia te reprueba, con todo respeto te lo digo, si así es tu carácter, y podríamos detenernos a definir bien qué es carácter, más bien así es tu temperamento. Quizás si tú eres alguien impetuoso, pues tú debes de cuidarte muy bien y atender muy bien las palabras de Dios, y si quieres tú agradar a Dios, pues entonces tú tendrás que en humildad someterte a Dios y pedirle a Dios con mucha humildad, con mucha necesidad, con mucho clamor que te cambie, para que ya no seas así. Porque aunque tú digas que es tu carácter, la Biblia reprueba tu conducta. Y ahorita vamos a ver por qué. Simple y sencillamente, te adelanto un poquito, simple y sencillamente estás quebrantando los mandamientos que Dios dejó en su escritura. Estás dañando a Dios, no lo estás amando sobre todas las cosas, y estás dañando a tu prójimo con tus enojos, con tu irritabilidad. Es serio el irritarse. Algunas personas describen a quien reacciona así como les llaman un cerillito. ¿Cómo prende un cerillo? Nomás le haces así y rápido prende, ¿verdad? Cuando está bueno ahí donde tienen que prender la bandita esa café, nomás le haces al cerillo, rápido prende. Así son estas personas, nada más, oye poquito, se enoja. La mamá ahí tiene que estar advirtiéndole a los hijos, cuidado, no le vayan a decir a su papá, no le vayas a decir ahorita que, mira, llegó muy serio, no le vayas a decir que reprobaste las materias, porque nada más le dices algo y ya ves cómo es, luego se enoja, luego empieza a gritar. Ahí está la persona, la esposa toda temerosa de llevarle ahí la comida, porque si está muy fría se enoja el Señor, y si está muy caliente se enoja el Señor. Unas personas que finalmente acaban siendo un lastre, acaban siendo una maldición para los suyos. Lo voy a mencionar más adelante. Proverbio 29:22, por favor. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuando tú lees los proverbios y los estudias, te das cuenta que en esas palabras hay mucha sabiduría, que Dios inspiró a los escritores de los proverbios para que vertieran ahí sabiduría, que simplemente era cuestión de observar, pero el espíritu que Dios ponía en estas personas que escribieron, supieron discernir y transmitir en palabras sencillas cosas muy profundas. El hombre iracundo levanta contiendas. Cuando tú lo meditas dices, sí es cierto, ¿por qué vienen los pleitos? Tú pon a dos varones ahí a pelear, vamos a imaginar, a pelear a golpes, vamos a decirlo. Tú ponlos allá a pelear, y si uno está bien contento y el otro está bien contento, les va a ser pero dificilísimo pelearse. Quizás se hagan ahí de que se van a pelear y van a decir, pero están bien contentos. Y si aparte son amigos, están tranquilos. Pero si uno está enojado, con ese es suficiente. Si uno está enojado, como está enojado con el otro, aunque el otro esté muy feliz o muy tranquilo, si ninguno de los dos tiene a Dios en su corazón, ¡zas!, le zorraja un trancazo. Y el otro lo hace enojar eso, y entonces le responde igual. El hombre iracundo levanta contiendas. Y ahora te estoy hablando de una pelea en lo físico. Hay contiendas que son verbales, ¿verdad?
¿Cuántos pleitos inician en los hogares? Yo creo que la gran mayoría. Pleitos terribles en los hogares. ¿Cuántos empiezan con enojos? ¿No hiciste lo que te dije, mujer? Y la mujer le responde, pues no. Entonces el varón se pone y dice, ay, te me estás poniendo difícil, ¿por qué no lo haces? Pues es que tú también como eres. Y rápido se enojó, rápido se prendió el varón y por ahí dio una patada y asustó a la mujer. Y toda la mujer también se enoja y le dice, pues es que tú. El hombre iracundo levanta contiendas. Y el que procede igual, nada más que aquí la Biblia le llama furioso, dice, muchas veces peca. Muchas veces peca. Voy describiendo ejemplos para tratar de ilustrar esta clase de reacciones. Ahora te vuelvo a recordar que estamos hablando acerca de las personas que tienen el amor verdadero le podemos llamar también. El amor que no le hace daño al prójimo. Porque de los ejemplos que te estoy diciendo, ¿habrá daño o no habrá daño? O sea, se agarran dos varones peleando, pues acaban bien dañados para empezar de la cara. Y después acaban dañados quizá de más, del corazón no se diga. Acaba el que perdió, acaba con rencor, con resentimiento. Y luego muchas veces dice, me la va a pagar, al cabo ya sé dónde vive, al cabo ya sé quién es su familia. Acaban dañadas las personas. La Biblia no se equivoca. El furioso muchas veces peca. La persona que en un momento dado recibe insultos, recibe malas caras, malas actitudes de quien le dice amar, de su esposo, o viceversa, cuando es el esposo el que quizá tiene otra reacción, otro carácter, otra manera de presentarse ahí con la esposa, y es la esposa la que es el cerillito, y cualquier cosa que no le gustó ya está enojada, ya tiene ahí su cara. Rápido se enojó, rápido está manifestando ahí su enojo y empieza a sacar los trastes y medio se le cae uno y entonces empuja a los demás y ya nada más los demás oyen, ay, ¿y los niños? Tú observas la cara de los niños, ya nada más se ponen así. Y si por ahí el varón le dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué me pasa de qué? ¿Y los niños? Historias tristes, amado. Historias tristes podríamos nosotros averiguar un poquito. Hace muchos años en México a mí me tocó saber de una persona que perdió a sus hijos. La persona cuando buscó a sus hijos en la casa ya no estaban adolescentes. Una mujer. ¿Qué había pasado minutos antes? Unas horas antes. ¿Qué había pasado? La mujer se había enojado. Los había regañado y en su enojo, como no supo cómo transmitir su enojo, su frustración quizá, no sé, pero en su enojo la persona amenazó a los hijos. Dijo, pues como no me hacen caso me los voy a llevar a un internado y ahí los voy a dejar. Y los niños preadolescentes asustados dijeron, vámonos de aquí. Y se desaparecieron del hogar. No es cualquier cosa el irritarse. El que se irrita constantemente está en pleitos a causa de sus enojos. El que se irrita pelea en casa, pelea en la escuela, pelea en el trabajo, pelea con sus vecinos. Personas que nunca están tranquilas. Personas que son como la Biblia describe a la mujer rencillosa, como gotera continua. Y donde las pongas hay problemas. Porque les vieron feo, porque no las vieron, porque les hablaron mal, porque no les hablaron, porque lo que les sirvieron está mal hecho, no les gusta, porque les sirvieron está muy bien hecho, le salió muy rico a la persona, se cree mucho porque cocina bien, dirá la persona. Por todo se enojan, y rápidamente. Con su proceder acaban dañando, pecando contra Dios y contra su prójimo a causa de ello.
al estar practicando constantemente sus enojos, quebrantan el principal mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Es una vida, como ya lo mencioné, contraria al amor que estamos estudiando. Y una persona que se exaspera de esta manera, pues no está viviendo en amor. Lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero la persona pudiera tener en sus labios a Dios, pero si esas son sus reacciones constantes, si la persona constantemente se está desesperando, si la persona es alguien que encaja en la descripción de que fácilmente lo sacan de sus casillas, fácilmente tiene esas reacciones de enojo, y la persona podrá golpear o podrá no golpear. A veces la reacción de enojo será: te dejo de hablar. A veces la reacción de enojo será: me pongo enojado contigo y no te hablo, mujer. Me pongo enojada contigo y no te hablo, varón. Pero rápido se enoja por todo. La persona podrá tener esas reacciones: o golpea o se parece tranquilita, pero está enojada. Finalmente acaba irritándose. Es alguien que vive constantemente en una vida contraria al amor. Llámese cristiana o no se llame cristiana, se le diga que conoce a Dios o no, tenga otra religión si tú quieres, católico, testigo de Jehová, como sea, mormón, la denominación que sea, bautista, pentecostés, tantas denominaciones que hay. Ponle la denominación que sea, ponle el nombre que sea. Es que yo conozco a Dios, es que yo soy de Dios, es que yo soy cristiano, tiene sus hermanos, tiene sus pastores, pero se irrita constantemente. La Biblia a mí me dice, y a tal persona le dice: tú no tienes amor, porque el amor no se irrita. Al amor, alguien con amor no lo sacan de sus casillas. Hacia las primeras, no, fácilmente la persona empieza a explotar. No explota la persona. Con sus enojos no acaba dañando a otros. No vive egoístamente como veíamos hace 2 semanas, porque el que se irrita es egoísta. ¿Quién tiene el coraje? Yo. ¿A quién lo hicieron enojar? A mí. ¿Quién es el que tiene, entre comillas, lo pongo, ese carácter? Yo. ¿A quién tienen que entender? A mí. Así que todos se me callan y así soy yo. Así actúa la persona que se irrita. Así actúa, egoístamente. Con tal persona no está Dios, aunque cargue una Biblia. Aunque la persona diga que es pastor, porque lo nombraron los hombres, o porque ahí llegó como haya llegado, o porque llegó de la mano de Dios, pero se separó de Dios finalmente y se ha convertido en alguien irascible, alguien intratable. Cuando tú empiezas a pensar en una persona que procede constantemente así, oye, muchas veces nada más lo pueden aguantar los que no les queda de otra y lo tienen que aguantar. Los de su familia, pues ya está aquí, ¿ya qué hacemos? A veces la esposa será cristiana y el varón no. La esposa dirá: bueno, pues Dios me dice que ahorita hay que estar aquí y hay que soportar. Pero nada más lo aguanta la esposa, y eso gracias a Dios. Debería darle gracias a Dios el varón. Gracias a Dios que tu esposa tiene a Cristo, varón. Porque si fuera otra, quién sabe cómo te iría. O viceversa. Gracias a Dios, mujer, dale gracias a Dios que tu esposo tiene a Cristo. Porque otro, a tus modos, a tu forma de contestar, a tus majaderías, a tus faltas de respeto, a tu falta de sujeción como manda la Biblia, mira, hasta con los puños hubiera reaccionado ese varón si no tuviera a Dios. Pero es importante que no tiene que ver que la persona diga que tiene a Dios o no. Si la persona se irrita fácilmente, la persona no está viviendo el amor que la Biblia enseña, que la Biblia manda. Una persona así, porque se enoja, es áspera, no tiene cuidado de su trato, no le interesa cómo tratar a los demás, cómo lo vean los demás y cómo reciban su trato. La persona es así y no le importa. Una persona que se enoja así grita. Una persona que se enoja así insulta. Una persona que se enoja así avienta cosas y no le interesa,
a espectáculos tristes, personas ahí rompiendo los muebles, y ahí están los vecinos oyendo nada más, y oyendo llorar a los niños. Algunos intervienen, otros dicen no, ¿para qué me meto en problemas? Pero finalmente son espectáculos y situaciones de mucha tristeza, producto de personas irritables, furiosas, porque se enoja así la persona. Una persona que se enoja así, mejor dicho, golpea. Una persona que se enoja así quebranta la armonía familiar, pero también quebranta la armonía en la escuela, también quebranta la armonía en el trabajo, porque hasta ahorita hemos hablado en ejemplos de padres, pero también hay hijos irascibles que rápidamente se impacientan, rápidamente se exasperan y reaccionan con sus actitudes de enojo, de reprobación, y muchas veces los padres soportan, no corrigen esas cosas, se refuerzan en el niño, en el preadolescente, y se convierte en alguien también que se irrita fácilmente. Esta persona, como ya lo mencionó, o personas así, como ya lo mencioné, son personas que no saben soportar los errores de otros, no saben soportar las fallas de otros. La ira, el enojo lo ciega de tal manera que ya no considera que la otra persona se pueda equivocar. Es que ¿por qué lo hiciste así? Pues me equivoqué, perdón. No, es que ya te dije. Perdón. Es que ya te dije. Es que lo hiciste otra vez mal. No saben soportar las carencias de otros, no saben soportar que hay personas distintas en la familia, en los trabajos, aún entre un círculo cristiano. Hay personas diferentes, hay personas con distintas capacidades y no todos van a reaccionar igual. Con todo esto, una persona que procede de esa manera, en ella se manifiesta que no está con Dios, porque ya te lo mencioné hace un momento. Una de las evidencias de que Dios vive en esa persona es que en su vida abunda la paciencia. Nada más vamos a ver dos pasajes para reforzar esto. Si me pones de una vez Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está la palabra paciencia. Siguiente. Mansedumbre, templanza. Todo eso que acabo de leer son aspectos de lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. En otras palabras, la manifestación de que Dios está en la vida de una persona. ¿Cómo es esa persona? Tiene todo esto que acabamos de leer. Y te mencionaba hace un momento paciencia, pero esta clase de enojo de la que estamos hablando se relaciona más con el dominio propio o la templanza. Una persona que se irrita fácilmente es una persona que no tiene templanza. Y aquí es muy importante, yo te ruego, si tú estás escuchando este mensaje y tú te estás viendo retratado, retratada por los ejemplos, por las situaciones, o el Espíritu Santo, más allá de ejemplos o más allá de situaciones, porque yo puedo mencionar ejemplos o puedo no mencionarlos, pero el Espíritu Santo te deja claro, es que tú eres así, es que Él no dijo cómo eres tú, pero tú reaccionas de esta manera, tú te comportas así. Si el Espíritu Santo te está dejando claro, yo soy así, yo me irrito, yo me enojo fácilmente. Bueno, es importante que tú entiendas lo siguiente. O sea, si tú eres alguien así, tú no tienes templanza. Y si no tienes templanza, la influencia del Espíritu, eso habla de que la influencia del Espíritu Santo de Dios no está en ti. O si algún día ha estado en ti, esa influencia ha ido disminuyendo porque dejaste tu comunión, porque empezaste a amar al mundo, porque te aligeraste, porque le has dado lugar al diablo. Y no te has dado cuenta, pero te estás alejando de Dios. Y una manifestación es que te has vuelto más irritable cada vez. Y es muy claro, el que tiene al Espíritu tiene templanza. Y si empieza a perder esa templanza, ¿de qué nos habla? De que la persona anda un poquito mal.
la influencia del Espíritu está disminuyendo. Ya lo contristaste. Si es que el Espíritu está en ti, ya lo estás contristando. Así de sencillo. Y así hay que hablarlo. Que la Biblia no engaña a nadie. Nosotros somos los que nos queremos engañar. Pero la Biblia no engaña a nadie. Dios no engaña a nadie. Muy sencillo. El fruto del Espíritu es templanza. ¿No la hay? Pero tengo todas las demás. Pues habrá que ver. Pues habrá que ver. No vaya a ser que te estés engañando y por una labor que hagas, pues pienses que estás bien en todo. Eso dice la Biblia. Cuidado, porque a veces hasta puede tener uno una labor material en un círculo cristiano, en una iglesia. Puede cumplir con una labor, puede tener un nombramiento, si lo quieres ver así. Que yo no lo llamo nombramientos, un llamado de Dios a servir. Es lo que la Biblia menciona, el llamado de Dios para servir. Para ser su siervo, para hacer su voluntad, para ministrar a otros, para ministrar a Dios. Pero la persona puede tener un cargo, pero el fruto del Espíritu no estar presente, cuidado. Tú puedes detectar en tu vida que el fruto del Espíritu está disminuyendo la influencia del Espíritu en ti. ¿Tienes un cargo en la congregación? Te aconsejo con mucho amor, acércate a hablar. Acércate a hablar, sincérate y di, ¿sabes qué? Yo ya no tengo templanza. Yo me estoy exasperando, me estoy desesperando. Cada vez me irrito más. Preferible ayudarte ahorita que cuando ya sea muy tarde. Porque la Biblia es muy clara. Ese es el fruto del Espíritu. No hay otro. No hay otro. Santiago 1:19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, le está hablando a cristianos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En muchas ocasiones, cuando una persona es irascible, se irrita fácilmente, se enoja. Lo que no hizo en su momento fue ser tardo para hablar y para airarse. Y podemos agregar, no fue pronto para oír. Ejemplo, llega una mamá, quizá fue a comprar unas cosas, llega, dejó a los hijos en la casa, llega y ve ahí tiradas las cosas. Quizá roto una jarra y tirada ahí el agua. Cuando la persona se irrita fácilmente, ¿cuál podría ser una reacción? Rápido, su mente le dice: los niños los dejaste solos, seguro jugaron, la pelota aquí adentro, le pegaron, tiraron la jarra, rompieron el agua. ¡Fulanito, ven acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No sé. ¿Cómo que no sabes? Segurito te metiste a jugar. No, mami, espérame, es que... No, mira, ya te he dicho que no juegues con tu balón aquí en la cocina, ya me tiraste la jarra. A ver, cuando la persona es pronta para oír, tarda para hablar y tarda para airarse, quizá verá, híjole, ya lo tiró. Pero no voy a hablar rápido. La Biblia me dice, tardo para hablar. ¿Y qué? Pronto para... Fulanito, ven por favor. Mande, mamá. ¿Qué pasó aquí? No sé. ¿No sabes qué pasó aquí? No, mamá, yo estaba jugando allá arriba. Entonces, pues no sé, mamá. A lo mejor fue el gato. Ok, yo sé que puede sonar a muchos a pretexto. Pero pues una mamá benigna que dirá, bueno, pues te voy a creer, hijo. No tengo evidencias, te creo. Vamos a decir que sí fue el gato. Ay, para el rato ahí ves al gato subido. Dices, no, sí, también el gato piensa que toda la casa es de él. Y pues sí, la jarra no le importa.
ni lo demás. Ok. Ok. ¿Fue el gato? Sí, fue el gato. Ok, está bien, regresa a tus labores. Tardo para hablar, tardo para airarse y pronto para oír. Eso hace una persona no irritable, no que se exaspera fácilmente, una persona que tiene el amor de Dios. Así procede de manera natural. Si te diste cuenta de que ahorita que leímos Gálatas 5:21, Gálatas 5:22, perdón, empieza el versículo diciendo, mas el fruto del Espíritu es, ¿sí se acuerdan con qué empieza? Mas el fruto del Espíritu es, ponlo hermano si quieres para que todos lo recordemos, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Si vemos con los ejemplos, lo que trato de transmitir con los ejemplos es la diferencia entre un proceder y otro. ¿Por qué una persona puede reaccionar así? Pues porque tiene el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué produce? Pues amor. Y el amor no se irrita. Y entonces puede cumplir lo que dice el apóstol Santiago. Gracias, hermano. Todos sean prontos para oír, tardos para hablar y tardo para airarse. La persona que ama, la persona que no procede con irritabilidad, hace lo contrario a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Te explicaba yo al principio, el que se irrita es alguien que tiene el enojo aquí cerca. El que no se irrita o el que ama es alguien que tiene templanza, es alguien que ya vimos que tiene amor, pero también tiene templanza, dominio propio. Y entonces, como eso abunda en su vida, el enojo no está aquí, sino está allá, lejos. Entonces la persona no lo agarra aquí a la mano, porque dice la Biblia que la persona es tarda para airarse. Por eso no se exaspera, por eso no se irrita, por eso no procede así constantemente. No, pudiera llegar a tener alguna exasperación, y si pecó, tendrá que verlo con Dios y corregir las cosas con Dios. ¿Y sabes qué? Como el Espíritu Santo está en tal persona, el Espíritu rapidito le va a aguijonear y le va a decir, ¿sabes qué, mi amigo? La regaste y bien feo. Te exasperaste. ¿Y te acuerdas que oíste ayer el mensaje en la reunión? Sí, es cierto. ¿Sabes qué, mi amor? Perdóname, me equivoqué. Me exasperé. Y se aparta, porque solo el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice la Biblia. Y se aparta, dice, ya no lo vuelvo a hacer, mi amor. Y sigue caminando en el Espíritu. Y como el Espíritu Santo ve esa actitud de humildad y ve entonces que se aparta del pecado, el Espíritu Santo dice, órale, mi amigo, vamos otra vez. Y haberse contristado, muchas veces el Espíritu Santo viene a ejercer su misma influencia. Si él es cuidadoso en tener llenura del Espíritu, en estar pidiéndole a Dios su influencia constantemente, el Espíritu volverá a llenarle y la persona se llenará de amor, se llenará de paciencia, se llenará de templanza. El que ama no se entrega al enojo fácilmente porque lo tiene lejos. El que ama soporta los enojos de otros, eso es importante. El que ama soporta los enojos de otros. Es como dice el proverbio, el de blanda respuesta aplaca la ira. O como vamos a leer más adelante, es alguien manso, alguien que sabe controlarse. Se enojarán con la persona, ya te mencioné. Cotidianamente nos encontramos que en un matrimonio, pues muchas veces es la mujer quien decide entregarse a Cristo y el varón es el más rebelde. Y ahí está el varón, dicen ahí coloquialmente como cuchillito de palo, ¿verdad? Dándole lata a la esposa. Hasta parece el mismo diablo que está diciendo ahorita en esta peca, y ahora háblale así. A veces es al revés, a veces es la mujer la que está ahí duro y dale con el varón, que el varón es santo, el varón es de Dios, pero la mayoría de lo que nos ha tocado observar, pues es la mujer la que es fiel,
la que se ha entregado a Dios, ya está el varón, duro y dale, hasta parece, vuelvo a decirlo, el mismo diablo, en esta cae, en esta cae, en esta cae, y entonces se enojará por cualquier cosa. Mujer, ¿dónde está mi camisa? No la encuentro. Y gritando y decir, ahorita la pongo a prueba su cristianismo. Mi amor, no la alcancé a subir, está acá, pues súbemela ahorita. A ver si es cierto, y si no viene a subírmela, la voy a acusar de rebelde. Y la esposa que tiene al Espíritu soportará todo con amor. No porque ese comportamiento merezca obediencia, ¿estamos de acuerdo? Siendo justos ese comportamiento, si no se arrepiente la persona, pues Dios, que es justo, en el día del juicio le hará pagar. Y dice el libro de los Romanos que esas personas acumulan ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. La cristiana no se vengó, varón. Hay un día de la ira y del justo juicio de Dios. Por eso Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Porque no te respondió la esposa, varón, porque se guardó, porque quiso honrar a Dios, y tú de eso te agarraste y de ahí te hiciste columpio. Tú piensas que no pasó nada. No te arrepientes. Tú estás escuchando esto, tienes oportunidad de volverte a Dios. Escucha las palabras, no de un hombre insignificante, que no soy nada. Escucha las palabras de Dios. Tienes vida. La Biblia dice que hoy tienes esperanzas. Ponte a cuentas con Dios. Si tú has sido así, ponte a cuentas con Dios mientras tienes esperanza. Porque el día que se te acabe el aliento por cualquier cosa, por cualquier razón, infartos están a la orden del día, ni cuenta te das. Lo que comes tú y lo que como yo casi todos los días son factores para aumentar las incidencias para los infartos. ¿Lo sabías? Hay muchas cosas que tú ni sabes cómo están tratadas químicamente, ni yo tampoco, y las comemos todos los días. Así que los infartos ya no son cuestión de edad, son cuestión del que sostiene la vida. ¿Estás escuchando esto, varón? ¿Has tratado así a tu esposa? O mujer, ¿estás escuchando eso? ¿Te has hecho columpio de tu esposo porque es cristiano? Ten cuidado, ten temor de Dios, tienes oportunidad. Pero te quieres seguir haciendo columpio, allá te las verás con Dios. Y no es amenaza, te estoy diciendo lo que la Biblia dice, nada más. Lo que la Biblia dice. Pero el hombre cristiano, el hombre que se cuida de honrar a Dios y de amar a su prójimo, ¿qué dirá? Pues la Biblia me dice que aún sirva a mi enemigo. Pues ahorita mi esposo es como mi enemigo, lo voy a servir. Y ahí está sirviendo. O el varón a su mujer que es inconversa, ahí lo está sirviendo. Soporta. La persona que ama, que no se irrita fácilmente, sabe soportar la injusticia de otros contra él. Y en otras palabras, pasa por alto la afrenta. Sabe pasar por alto la afrenta. Amado, esta clase de amor se vive entre cristianos, y por eso estar entre verdaderos cristianos es un pedazo de cielo. Porque si mi hermano me ofende, pues una de dos. Si peca contra mí, pues la Biblia me dice qué tengo que hacer. Ir y hablar. O dos, o sea, si no tomo Mateo 18, pues puedo tomar lo que dice el libro de Corintios, de Primera de Corintios. Pues puedo pasar por alto la ofensa. Vamos a leer un proverbio que habla al respecto. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué le entiendes aquí, pasar por alto la ofensa? Lo que me hiciste me dañó, lo agarramos y lo echamos para allá, seguimos siendo hermanos. Eso es pasar por alto la ofensa. No pasa nada, hombre. Pues sí, no sé, a lo mejor se te pasó. Tan común es este ejemplo que ponemos, ¿verdad? No me saludó. No, pues sí, ya me habían dicho que ese hermanito se cree mucho. Mejor, como amas, pasas por alto la afrenta. No me saludó. ¿Qué importa? Al rato me lo encuentro y yo voy y lo saludo. Y entonces cuando estás entre verdaderos cristianos que proceden así, amado, eso es un pedacito de cielo. Pero cuando alguien ya no quiere reaccionar así, sino que se exaspera rápidamente y se irrita, dice, no me saludó. Pues sí, ya me habían dicho que así era. Sí, ya.
Y por ahí te enteras que la persona hizo una reunión, invitó a varios y a ti no te invitó. Híjole. ¿Y si tú te irritas fácilmente? No, pues. Y entonces ya tú le ves venir la siguiente vez y dices no. Y te volteas. Y entonces eso ya no es un cielo. Pero la cordura del hombre detiene su furor, y del que ama, su honra es pasar por alto la ofensa. No pasa nada. El amor le dice, no pasa nada. El amor aún le dice, si es algo que se tiene que hablar, como cité en el primer ejemplo, si es algo que se tiene que tratar conforme a la Biblia, mi hermano pecó contra mí, aún el amor le dice, ahí está el libro de Mateo, tan mencionado y tan poco y tan mal usado por los cristianos. Ahí está, el Espíritu luego le va a decir, ahí está. Pero no va a dejar de tener templanza, no se va a exasperar, no se va a irritar, va a seguir los pasos que le dice Dios, porque tiene amor y no se irrita fácilmente. Es una persona que sabe controlar sus emociones. Es una persona en quien existe el dominio propio. Y ya lo mencioné, la templanza no le permite irritarse. Tito 1:8, por favor. Está describiendo las características de un obispo. Dice que debe de ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Este término nos lleva a pensar de tal persona que sabe tener control, como ya lo mencioné, sobre sus emociones, sobre sus reacciones, que constantemente está recordando Santiago 1:19, constantemente está recordando que debe ser tardo para airarse, tardo para expresar su opinión y ser pronto para oír, y sabrá ser dueño de sí mismo, no caerá en descontrol. El que se irrita fácilmente, lo mencioné en los ejemplos, rápido está en descontrol, rápido la persona hasta quiere matar al que lo hizo enojar, o le quiere hacer daño, o la quiere hacer sentir lo mal que le hizo al hacerlo enojar, le quiere hacer sentir lo mismo y hacerlo sentir peor. La persona que tiene este amor que la Biblia nos enseña es una persona dueña de sí misma, que tiene control de sí mismo. Es una persona que por el Espíritu Santo que está en su vida ha aprendido a tener templanza y a controlar sus reacciones. En pocas palabras, y ya lo mencioné, con esto cierro este punto, es una persona que anda en amor. Y el fruto del Espíritu se nota. Entonces sí se aplica en tal persona. Como tiene amor, no se irrita. Y hay personas que llegan a expresar de cristianos así: oye, ¿has visto cómo es paciente tal persona? Tal persona es muy paciente. Y resulta que la persona tiene a Dios en su corazón. No es paciente por una virtud propia, es paciente porque el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, habita en su corazón. Y el reflejo es que la persona anda en amor y no se irrita. Termino con un ejemplo, Números 12, versículo 3. Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta parte de la escritura está hablando acerca de Moisés, como ya lo vimos. Y si tú lees el contexto, Moisés vive un momento difícil. Sus hermanos ven que había tomado mujer cusita, así nos dice la Biblia, y murmuran a causa de él. Dicen, bueno, nada más Dios ha hablado por Moisés. Y Dios se da cuenta de esto. Tú podrás leer después el pasaje, pero en pocas palabras lo que te quiero transmitir es que él estaba viviendo un momento difícil en lo que narra ese pasaje. La Biblia nos dice, la Biblia mete ahí ese versículo para describirnos cómo reaccionaba Moisés ante estas situaciones. Dice el versículo que acabamos de leer que Moisés era muy manso. Ser una persona, traje la definición de manso, es una persona dócil, sosegada, reposada, tranquila, apacible, afable.
Si una persona que tú te pones a pensar en todas estas descripciones, una persona controlada. O sea, no fácilmente perdía los estribos, no los sacaban de sus casillas. Todo eso quiere decir manso. Era una persona controlada con sus emociones. ¿Qué es lo contrario a manso? Tú lo puedes consultar en un diccionario. Es alguien inquieto, airado, irascible. Entonces, todo lo que hemos venido hablando acerca de las personas que se irritan fácilmente, que se enojan fácilmente, Moisés era lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Moisés era lo contrario. Así literal nos dice aquí la Biblia que él era alguien manso. Y cuando tú leas el pasaje, si lo lees más adelante, te vas a dar cuenta que él es alguien pues que no pide justicia. Le estaban haciendo una injusticia en ese pasaje sus hermanos, y él no pide justicia para sí, y al contrario, él se pone a interceder por ellos, porque Dios detenga el juicio que había enviado contra ellos. Sin embargo, vamos a leer otro pasaje en la vida de Moisés, Números 20, versículo 8 al 12. Dice así: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El contexto de este pasaje es que el pueblo había llegado a un desierto, se había encontrado que no tenía agua para sus bestias, y empiezan otra vez a murmurar contra Moisés, empiezan otra vez a hablar que estaban mejor en Egipto, que los hubiera dejado ahí. Para esto habían transcurrido aproximadamente, según algunos comentaristas, 38 años desde que el pueblo había salido de Egipto. Entonces el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya el pueblo había visto muchas maravillas de Dios, ya el pueblo había visto muchos milagros de Dios, ya les había sustentado antes con agua cuando llegaron y las aguas eran amargas. Él les dio agua para beber para ellos y para sus hijos. Ya había hecho milagros delante de ellos, simplemente había abierto el mar rojo delante de ellos y de sus padres. La mayoría de sus padres ya habían muerto, quedaba parte de la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y esta generación vuelve a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces, ya que murmuran, Moisés y Aarón van delante de Dios, y Dios les da esta instrucción: toma la vara, reúne la congregación, y le dice: habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Siguiente versículo. Dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta aquí todo va bien. Dios da la instrucción y Moisés obedece. Siguiente. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y aquí todo sigue yendo bien, tal y como Dios lo mandó. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Puedes apreciar en el texto los signos de admiración. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿De quién estaba hablando? ¿Osemos hacer salir aguas de esta peña? ¿Quién iba a hacer salir agua de esa peña? Él estaba diciendo que Dios: os hemos de hacer salir agua de esta peña. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Que golpeara la peña o que le hablara? Que le hablara. Y él alza su mano y golpea la peña con su vara 2 veces. Dice: y salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí tú dices: bueno, pues golpeó, pero Dios dio el milagro, ¿no? O sea, Dios respondió. Bueno, no ha de estar tan mal la situación aquí. Vamos a leer el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no hizo las cosas como Dios le dijo. Y este versículo nos enseña que en Moisés pues había incredulidad. Ya te mencioné el pasaje. Moisés habló como en primera persona, él y su hermano: os hemos de hacer salir agua de esta peña.
El resumen es el siguiente. Algunos comentaristas concluyen acerca de este pasaje. Moisés se ofuscó. Moisés se dejó provocar por la rebeldía del pueblo. Por eso te mencioné, si me pones el 10 nuevamente, de favor. Por eso te mencioné que observáramos los signos de admiración. Oíd, rebeldes. Había lidiado Moisés 38 años con ellos. Ya vimos en el capítulo 12 cómo describe que Moisés era alguien manso. Si tú lees el capítulo, te vas a dar cuenta que no pide mal. Si tú te vas más atrás, al libro del Éxodo, en el capítulo 33 y el capítulo 34, te das cuenta que aunque el pueblo peca, y Dios le dice a Moisés: voy a deshacer este pueblo y de ti voy a levantar una nación grande. Moisés se para delante de Dios y le dice que intercede por ellos y les pide que los perdone, y dice que si no los perdona, que él mismo le quite su salvación. Dice: ráeme ahora de tu libro. Pero perdónalos a ellos. Era un hombre manso, era un hombre con amor, era un hombre que veía por los demás, era un hombre que se daba por los demás, era un hombre dócil, era un hombre afable, era un hombre controlado. Pero un día se dejó provocar y se ofuscó. ¿Moisés estará en el cielo? ¿Sí? Pues yo digo que sí. La Biblia dice que cuando Jesús se transfiguró, dos figuras aparecieron junto a él, y una era Moisés y otra era Elías. No creo que hayan venido del infierno, ¿verdad? Moisés está en el cielo, pero la Biblia nos enseña que perdió una grande bendición. Sí, es cierto, había incredulidad, porque literal Dios le dice: por cuanto no creísteis en mí. Pero hubo una parte donde la Biblia nos enseña, estaba ofuscado. Y alguno dirá: bueno, pero está con Dios. Dice la Biblia que no hubo hombre después de él con quien Dios hablara cara a cara como habló con Moisés. Dios le distinguió en su palabra de una manera muy especial. Moisés está ahorita delante de Dios, pero perdió una bendición muy especial a causa de haberse irritado, a causa de perder el dominio propio. Después Moisés, dice la Biblia en Deuteronomio 3, que fue delante de Dios, acostumbrado a interceder delante de Dios, a hablar con él cara a cara y a recibir de Dios, a ver que Dios se arrepintiera del mal que había pensado en hacer y cambiara las cosas y perdonar al pueblo. Acostumbrado a ir así delante de Dios y obtener el favor de Dios, fue a pedir favor para sí mismo, que le dejara entrar a esa tierra. Y Dios le dice literal: no me hables más del asunto, no vas a entrar. Y no entró. No es cosa ligera el irritarse. Debemos tener cuidado. Debes tener cuidado. No fue cualquier cosa para Moisés perder esa bendición, porque después la procuró, pero ya no hubo oportunidad. Termino con Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Leímos al principio en Proverbios 14:17 que el que fácilmente se enoja hará locuras. Aquí el libro de Eclesiastés nos enseña: cuando una persona es sabia y honorable, cuando una persona le honra, como leímos también en los Proverbios, que sabe pasar por alto la afrenta, sabe pasar por alto la afrenta, la ofensa. Esa es la honra de esa persona. El libro de Eclesiastés nos dice que cuando hay una pequeña locura en el que es estimado como sabio y honorable, es como una mosca muerta que hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Aquí la connotación es la siguiente: en la antigüedad, en los tiempos en que se escribió esta porción de la Escritura, en los tiempos de Cristo aún, el hacer un perfume era un trabajo de mucho tiempo y muy laborioso y muy costoso. O sea, había que dedicar en el proceso, no lo conozco a detalle, pero sí sé que era un trabajo que llevaba mucho tiempo hacer un buen perfume. Entonces, por eso el libro de Eclesiastés dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor
al perfume del perfumista. O sea, un perfumista haciendo su perfume por largo tiempo, y llegaba una mosca y se caía ahí y moría, le hacía perder su esencia, su olor. Y todo lo que por largo tiempo esa persona estuvo cuidando y procurando para que diera un olor grato, se perdió por una mosca. Dice, de la misma manera, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y así le pasó a Moisés. Así sucedió con Moisés. Amado, no es cualquier cosa irritarse. No es cualquier cosa. Cierra tus ojos, vamos a meditar en esto, por favor. Dice 1 Corintios 13, el amor no se irrita. El amor no se irrita. Muchas personas, incluso en un círculo cristiano, pueden ver la irritabilidad como un defecto de carácter, y la Biblia le llama una falta de amor. Ya vimos que cuando una persona está constantemente irritada, pues es una persona que al estar practicando en su vida el enojo, demuestra que el Espíritu de Dios no habita en él o en ella, aunque tenga una Biblia en su casa y bajo el brazo, aunque ore y lea mucho. El fruto no es el que da el Espíritu Santo de Dios. Una persona así no tiene el verdadero amor y por lo tanto no tiene a Dios. Pero aún una persona que camina con Dios o que ha caminado con Dios puede ser tentada a irritarse. Y como Moisés, está en riesgo de caer en una pequeña locura si no es cuidadoso. Y todo lo que es estimado como sabio y honorable, como hijo de Dios, hija de Dios, puede perderse en un segundo por no tener dominio propio, por no tener templanza, por no tener paciencia. Qué importante es cuidar que la influencia del Espíritu Santo esté en la vida de aquel que se dice cristiano. Qué importante es que aquel que una vez conoció a Dios como Salvador, a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor, y que entiende que habiéndose arrepentido fue salvo por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquella persona que se empieza a dar cuenta que la irritabilidad empieza a estar presente en su vida. Qué particular entender que cuando Dios le da la salvación, también le da su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Pero cuando la persona empieza a ser tentada a irritarse y empieza a caer en ello, la influencia del Espíritu ha menguado. Qué importante es meditar en eso. Una pequeña locura es terrible en la vida de alguien que es estimado como sabio y honorable. Que cada uno podamos ponernos, que cada uno pueda ponerse en el lugar que le pone la palabra de Dios. Para que aquel que ha sido pesado en balanza y no ha sido hallado falto, pues así sigas, amado, dándole gloria a Dios con tu vida,
y afirmándote cada día en estas cosas. Pero aquel que ha sido hallado falto, si caminas con Cristo, pero la irritabilidad se está haciendo presente en tu vida, amado, corrige las cosas, busca ayuda, pide que se te ayude, no lo tomes a la ligera. Y si te ha quedado claro por la palabra que no estás con Cristo, aunque digas que estás con Cristo, eres alguien que se enoja constantemente, pues también puedas sopesar lo que hoy has escuchado y puedas tomar la decisión de cambiar y ser humilde delante de Dios y pedirle ayuda para que modifique tu vida, para que cambie, te ayude a cambiar tu vida y tú hagas tu parte, tú te apartes de esto. Porque el que tiene este amor que hemos estado estudiando no se irrita, no se enoja fácilmente. Eso dice la Biblia y la Biblia es verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra y yo te pido que lo que hoy faltó, Señor, tú lo añadas en cada corazón, Señor. Cualquier cosa que tú quieras seguir tratando, Señor, en propios o extraños, Señor, háblanos, Señor. Ninguno de los que estamos aquí queremos ser engañados, Señor. Llévanos a tu palabra, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Que podamos, Señor, ser transparentes, Señor, delante de ti, delante de tu Espíritu, Señor, delante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tus pensamientos son de paz, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que se convierta de sus malos caminos. Ayúdanos, Señor. El que tenga que corregir, Señor, ayúdale a corregir. El que se tenga que arrepentir, ayúdale a arrepentirse. El que se tenga que afirmar, ayúdale a afirmarse, Señor. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.